Con el auge de la Iglesia Católica en Inglaterra y en Europa, el lazo de los seres humanos y la tierra empezó a desintegrarse. Se reemplazaron las religiones telúricas paganas antiguas y celtas por un sistema de creencia más patriarcal. La Iglesia enseñó que las corrientes acuáticas, los árboles y las piedras no tenían ninguna sabiduría propia y que los animales no tenían alma y eran seres inferiores a los hombres. Intentando convertir en paganos a la fe cristiana, la Iglesia construyó sus centros de culto en los lugares más sagrados y paganos e hizo coincidir la mayoría de las festividades principales con las celebraciones paganas. Así, por ejemplo, la Navidad reemplazó la festividad del Yule, que era el solsticio invernal pagano, una celebración que señala el nacimiento del sol, a quien da luz a la diosa tierra. En un intento posterior de consolidar su poder, la Iglesia lanzó un fuerte ataque contra las herejías. Los grupos de individuos que no obedecían las enseñanzas de la Iglesia fueron señalados como herejes y sentenciados a morir. Grupos tales como los cátaros, que creían que el Dios del Antiguo Testamento era el diablo y que la Iglesia Católica lo adoraba, fueron acusados de satanismo y virtualmente borrados del mapa. También durante los siglos se afirmó que las brujas eran satánicas. No se tomó en consideración la diferencia entre la magia blanca y la magia negra, y la magia natural, que hasta entonces se había considerado moralmente neutral. Desde los siglos en adelante fue considerada muy demoníaca. El año 1484 el Papa Inocencio proclamó en la bula que las brujas eran consideradas herejes y adoradoras del diablo. Este edicto publicó esto en el Maleus Maleficarum y hicieron la Inquisición se expandiera por toda Europa. Finalmente, en 1730, la persecución finalizó con la llegada de la Era de la Razón. Pero durante siglos la práctica de la brujería fue objeto de investigación por parte de numerosos teólogos, como Tomás de Aquino, el famoso teólogo que creía que las brujas hacían pactos con los demonios, que les daba el poder de volar sobre escobas y provocar tormentas y cambiar a formas de animales. Era probable que acusara a las brujas de cualquier daño, enfermedad o muerte que sufrieran los habitantes de un pueblo o animales, e incluso se les acusaba de desastres naturales. En Europa, las brujas eran acusadas de tales crímenes que eran quemadas en la hoguera. La persecución contra la brujería fueron muy crueles en Europa y provocaron la muerte de decenas de miles de mujeres, indigentes y vagabundos. El Maleus Maleficarum, escrito por dos inquisidores alemanes, ofrecía las formas de identificar y torturar y matar a las brujas. Generalmente a las brujas y hechiceros se les acusaba de numerosas prácticas perversas, tales como el canibalismo, el infanticidio y también de renunciar al cristianismo. En Europa, las persecuciones llegaron a su punto culminante entre 1560 y 1660. Pero la persecución de la brujería en Inglaterra no fue tan maligna como en el resto de Europa. La histeria contra las brujas llegó a su culminación en los años 1640. En 1563 se aprobó la segunda ley de Tres que regiría la persecución contra las brujas en Gran Bretaña, y fue después del juicio muy importante contra las brujas que se celebró en Chalfont, Essex, en 1566. Se acusó de brujería a 3 mujeres, todo ello basado en testimonios de una niña de solo 12 años. Elizabeth Frances, Agnes Waterhouse y su hija Joan fueron acusadas de juntarse contra un gato llamado Satán, que aparentemente podría hablar y provocar enfermedades y la muerte de varios vecinos del pueblo. Solo fue ahorcada la señorita Agnes. No fue hasta los años 1640 cuando las colonias norteamericanas experimentaban el miedo a la brujería, probablemente influenciadas por la situación que vivía la Inglaterra en esa misma época. En 1647 fue ahorcada la primera bruja en Connecticut, y hay relatos dispersos acerca de los juicios en contra de las brujas en otras colonias. De todos modos, los juicios en contra de las brujas más importantes de todos fue la de las brujas de Salem, en Massachusetts, que tuvo lugar en 1692 hasta 1693.
La tranquilidad vivida en Massachusetts tras la pérdida de su carácter de colonia inglesa en 1684, junto a un cierto número de problemas sociales y la represión, provocó que la sociedad estuviese madura para aceptar las acusaciones de brujería. Más de 200 personas fueron arrestadas y acusadas de brujería. Realmente fueron ahorcadas 19 de ellas. Todo ello basado en el testimonio de un grupo de 8 adolescentes cuyas edades iban entre 12 y 20 años, que afirmaban ver emanaciones espectrales de las personas a quienes a ellas acusaban de brujería. Las jóvenes, entre ellas Abigail Williams, Anne Fulton, caían víctimas de convulsiones si una bruja estaba cerca de ellas. Sus convulsiones cesaban si las tocaban la mano o la bruja o brujo. Hombres y mujeres murieron bajo el peso de la única prueba que estos podían ofrecer. Abundaron las historias inverosímiles de parroquianos respetuosos de la ley y cumplidores de las normas de la iglesia, haciendo pactos con los demonios. Esas personas fueron primero acusadas por magistrados de la ciudad de Salem y luego, una vez en Massachusetts, obtuvo la independencia de un juzgado especialmente establecido para ellos. Entonces, a estas personas eran quemadas o eran ahorcadas. Mientras el número de brujos y brujas acusados crecía, el público y jurado comenzaron a dudar acerca de las pruebas que le ofrecían los jóvenes. Se empezaron a hacer preguntas, especialmente cuando los jóvenes acusaron de practicar brujería a los ciudadanos importantes, como era Lady Pitts, la mujer del gobernador, y también cuando acusaban a personas que habían mostrado en público su escepticismo acerca de la validez de sus juicios. El gobernador Fitz disolvió el juzgado especial en el año 1703 y la colonia pidió disculpas y dieron compensaciones a aquellos acusados de brujería y a sus familias. Es interesante hacer notar que muchos de los acusados sufrieron de enfermedades y la infelicidad después de finalizar estos juicios. En fin, ¿qué piensas sobre la persecución de las brujas en la antigua Europa? Sin más que decir, me despido.